Buenas tardes, mis estimables amigos. Hoy vamos a enfatizar más nuestro punto de partida para distinguir correctamente la posibilidad de realizar en nosotros al hombre psicológico, para que sea él quien se haga cargo de nuestras vidas, de nuestro desarrollo, de nuestro progreso, de nuestro objetivo en el rayo de la creación. Mucho se ha hablado de las leyes de la evolución y de la involución, y de este par de leyes mecánicas de la naturaleza se han hecho escuelas y estudios y religiones que no corresponden a la realidad de lo que son. Las leyes de la evolución y de la involución son las leyes mecánicas de la naturaleza en que todo nace, crece, se reproduce, envejece, decae y muere. Estas leyes funcionan o rigen toda la manifestación, no solo en el reino mineral, vegetal, animal, humanoide, sino que rigen la manifestación de los mismos planetas del sistema solar y de la galaxia. Son leyes universales. No hay algo que nazca y crezca, que no envejezca y muera. Esa es una ley de la mecánica de la naturaleza. En esa ley de la mecánica de la naturaleza, pues será el alimento recíproco de todo por todo. Estos son temas muy asentados. Total que dentro de ese contenido, el germen humano también entró, digamos, en el proceso de habitar, de experimentar dentro de toda la mecánica de los distintos cuerpos, de los distintos ambientes, de los distintos medios, donde le ha tocado llegar hasta la estatura de lo que llamamos el reino humano. Nosotros miramos, por ejemplo, como un árbol, una semilla, como esta semilla o como cualquier semilla, tiene aquí los principios del árbol, de su naturaleza que debe desarrollarse de allí, en un medio propicio, en un tiempo propicio. Siembra uno esta frutica, y esta es una fruta de aguacate, por ejemplo. Al sembrar esta frutica, como digo, en un medio propicio, en un tiempo propicio, y cuidarla como un agricultor que cuida su cultivo, la frutica va a morir como fruta y va a nacer la planta. Y esa planta empieza a alimentarse, a intercambiar los valores. Ella toma por sus raíces el agua, la sal, los minerales, todos los productos que la tierra y el agua le dan, y empieza a transformarlos en tallitos, en hojitas, en su envoltura, en su tronco, en sus ramas. Miren ustedes la transformación, que es algo de lo que vamos a tener que hablar, porque todo en la naturaleza, todo en el mundo, en el universo, es transformación. Así que esta plantica se vuelve un árbol, y ese árbol pues captura los rayos del sol, captura del aire, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, etc. Y va
transformándose en árbol. No es que el árbol nació, es que esos valores, esos nutrientes, esos principios que estaban, digamos, químicos o que estaban atómicos o moleculares, se fueron transformando en esa naturaleza del árbol. Un día ese árbol florece, un día da fruto, fruto que sirve a su objeto y que sirve en la escala de la alimentación recíproca de todo por todo. Y un día también ese árbol envejece y muere y vuelve a la tierra después de haber dejado alguna semilla para su continuidad de su especie. Ahora veamos cómo en nosotros el principio divino llamado la esencia experimentó desde la primera manifestación de vida y hasta que llegó a la altura en que nos encontramos. No, el principio no creció, el principio no evolucionó, el principio divino no evoluciona ni involuciona. Lo que evoluciona e involuciona es la naturaleza por donde transita desde la más remota tiempo hasta cuando llega aquí. Ese principio viene experimentando los distintos reinos de la naturaleza, de la evolución y de la involución. Pero ese principio llamado la esencia, llamado el Buddhata, no evoluciona ni tampoco involuciona. ¿Por qué? Porque Dios no evoluciona ni involuciona. Y ese es el principio, la chispa, la esencia que la naturaleza divina, Dios, o como lo quieran llamar, Tao, Inri, Cristo, etc., vino en su curso de desarrollo, digamos, de la naturaleza, alcanzando toda la experiencia para poder manifestarse a través de los distintos reinos. Así que cuando ese principio ha llegado al estatus llamado cuerpo humano, ahí termina la evolución de la naturaleza de los cuerpos. Una cosa es el cuerpo mineral, otra es el cuerpo vegetal, otra es el cuerpo animal y otra el cuerpo humano llamado la máquina orgánica, este cuerpo, esta máquina. Cuando la naturaleza trae el desarrollo, la evolución, porque la evolución y la involución se dan en una cosa y en todas las cosas, es decir, es unitario y es colectivo, cubre todo. Las escalas de la evolución y de la involución también cubren una parte, digamos, un individuo, una persona, una hierbita, o cubren toda la hierba, y cubren todo el proceso, digamos, de la naturaleza. Cuando los vehículos de expresión, de manifestación, han llegado a esta altura, al cuerpo humano, que es un cuerpo de perfecciones, ya allí termina el proceso, la evolución y la involución. Son una ley que siempre se da en evolución e involución. No es que es la evolución, no. La evolución llega hasta cierto punto y después viene la involución. Es decir, son leyes coexistenciales, son leyes que se procesan en todo lo que existe. Son leyes que no son una cara y otra no, son las dos caras de la misma moneda. Evolución e involución son dos fuerzas mecánicas de la naturaleza, la una sin la otra no se da, son coexistenciales a todo proceso crudamente natural, son como el eje, como la rueda. Cuando llega a esta altura, digo, al organismo humano,
completó el propósito de la posibilidad del desarrollo para que la esencia, en este nivel, la esencia, pueda desarrollar, pueda expresar, pueda, digamos, integrar en el vehículo lo que se llamaría el alma, o que se llama el alma, y por consiguiente también el hombre. Tendría pues que reunir los valores de su naturaleza esencia que están dispersos a la fecha, atrapados, esclavizados, condicionados a la situación de el desarrollo del animal racional, intelectualizado, equivocadamente llamado el hombre. Vamos pues a retomar ese germen, esa, digamos, esa concepción primera del estado humano, de la máquina orgánica. Como aquel gameto, después de múltiples e infinitas transformaciones, viene y nace la criatura y ya ha corrido, digamos, un mes, 2 meses, por decir algo, que es la referencia que venimos usando. Y este niño es llevado y conducido y orientado y en todos los casos condicionado al ambiente para ser propicio a desempeñarse dentro del sistema establecido en el mundo. No existe pues un objetivo diferente en la criatura, sino ser codificado, ser, digamos, manipulado, conducido desde el precepto hasta la universidad en sus escalas diferentes, hasta entregarlo como una persona apta para desempeñarse, sea porque vaya a los estudios escolares o porque no vaya, el medio, el ambiente, el entorno lo obliga a un desarrollo más o menos letrado que va en principio a obstruir, a obstaculizar, va en principio a dañar los centros propiamente de la persona propuesta a hombre, va a quitarle sus propiedades, va a fundirle los cilindros de la máquina orgánica. Así se dice cuando ya una persona llegó pues a una persona madura, una persona ya adulta, ya tiene los 5 cilindros de la máquina orgánica fundidos. ¿Por qué los tiene fundidos? Porque no se les dio el desarrollo correspondiente al hombre, correspondiente a lo iniciático, sino que se le condicionó, se le sometió a un estudio, digamos, de pensum, a un estudio sistemático, a un estudio intelectual, a un estudio, digamos, del orden de los sentidos. Vamos a mirarlo así. Este niño sigue su desarrollo en cuanto a su organismo, en cuanto a su entidad. ¿Por qué? Porque hasta allí lo trajo la ley de evolución e involución, hasta allí. Allí le tocaría a ese principio, llamado la esencia, iniciar la revolución de su naturaleza. Se llama esencia o conciencia, y se habla de la conciencia, de la revolución de la conciencia, es cuando ese principio, obviamente pues impulsado por las fuerzas del Padre, por las fuerzas divinas de la mónada, se revoluciona e inicia su marcha hacia el alma, hacia el hombre. Si esa revolución de la conciencia
no se da, no sucede, esta criatura, este elemento, este desarrollo se da como persona. Entonces miren ustedes, de un lado se daría como el hombre y de otro lado se daría como la persona. Sea por lo académico o no académico, el entorno, el medio, las circunstancias, el mundo, lo obligan a un desarrollo de la persona. O sea que en los primeros 7 años, como decíamos, desde que nace el niño hasta los 7 años, cumpliendo las leyes del 7 y las leyes del 3, se establece o se reestablece, digamos que más bien se crea, se desarrolla, porque la personalidad es del tiempo, nace en su tiempo y muere en su tiempo. Esta personalidad es energética y en los primeros 7 años de la vida de la criatura, del niño, va a establecerse y a desarrollarse. Tiene relación directa también con la ley del 7 y tiene relación directa con los 7 pecados capitales que van a ser los que van a establecerse, digamos, de una manera firme aquí en el funcionalismo de la máquina orgánica. Esta personalidad que va formándose, va a enriquecerse con todos los hábitos y costumbres y tradiciones y lo que llaman progresos y también avances en su intelectualización, en su curso de estudios académicos, universitarios, profesionales. Y después viene, conforme a leyes de retorno y de recurrencia, una inclinación que va a determinar la personalidad de esa persona. Es decir, no es un pleonasmo. La personalidad es un rasgo característico que domina la expresión en la persona. La persona no es el cuerpo, la persona es un estado psicológico que se ha fortalecido en un área que llaman área de simpatía, área de habilidades, área de preferencias. Por eso mucha gente dice, no, yo voy a estudiar Derecho, no, yo voy a estudiar Medicina, no, yo quiero ser político, yo quiero ser un marino, yo quiero ser tal o cual. Es que se van notando las fuerzas que van a, digamos, a definir una personalidad, una expresión de la persona, porque el conjunto de todo lo que ha recibido en su desarrollo, desde que nace hasta que muere, son, digamos, lo que recibió a través de sus 5 sentidos. Eso que recibió a través de sus 5 sentidos como percepciones, ha ensanchado, ha fortificado, ha establecido como primera instancia la mente sensual. Si esta persona de la mente sensual, miren que me refiero, la persona, porque ahora es la persona la que va a tomar el timón, a manejar la vida de esa criatura, de ese cuerpo orgánico, de esa máquina orgánica, de este cuerpo, lo va ahora a conducir de alguna manera, digamos, a responsabilizarse de la vida del cuerpo humano. Entonces, esa persona pues tiene sus inclinaciones, y esas inclinaciones obedecen a otras leyes, a las leyes de retorno y de recurrencia. Todas las cosas retornan, no hay algo que no retorne. Retorna el verano, retorna el invierno, retorna la primavera, retorna pues todo retorna, retornan los días, retornan las noches, retornan los años,
Los planetas se mueven alrededor del Sol, el Sol con sus planetas se mueve alrededor de, digamos, del cinturón zodiacal, todo retorna, todo vuelve al punto de partida más sus consecuencias. Esa es una ley, la ley del eterno retorno de todas las cosas. Hay poetas extraordinarios como Juan Ramón Jiménez que dice: nada será que no haya sido antes, nada será para no ser mañana. Bueno, bonito leer todas esas formas de expresar las leyes de retorno, y el retorno es para que se cumpla la recurrencia. Recurrencia es igual a karma, a causas y efectos, más las consecuencias correspondientes. Dentro de la vida, del desarrollo de nuestra cultura, el hombre no hace nada, el hombre es digamos, un actuante, un actor de las leyes que lo llevan y lo traen. Él está tan hipnotizado, o uno está tan hipnotizado, que uno cree que hace, que hizo una casa, que hizo un barco, que hizo un avión, que hizo un muchachito. Uno no hace nada, uno simplemente cumple leyes de retorno y de recurrencia. Una persona dice aquí en nuestro país de Colombia: me voy para la China, y empieza desde niño que me voy para la China, que me voy para la China y que me voy para la China. Y un día se va a la China. No es que él se va para la China, es que las leyes del retorno, si le tocan, si son primarias, lo llevan a la China. Y después sigue su desenvolvimiento. Pero uno cree que es que uno hizo, uno piensa que uno hizo, uno no hace, digamos, propiamente, uno actúa. Una cosa es actuar y otra cosa es hacer. Porque el hombre no tiene capacidad, no es el hombre, no tiene capacidad de hacer ni de crear. El hombre cumple funciones inconscientemente, porque el hombre, el Estado, como nosotros decimos el hombre, la naturaleza, estos 6.500 millones de personas que estamos en el planeta Tierra, no hacemos, somos actores en quienes se suceden las cosas de una manera tan sabia que no nos damos cuenta. Es como cuando llueve o cuando caen rayos. Es algo que nos sucede, algo que nos pasa. No es algo que nosotros determinamos, porque nosotros no tenemos libre albedrío ni capacidad de determinar nada. Pero la hipnosis colectiva que nos tiene el desenvolvimiento en que se nos levantó es tan poderosa, tan extraordinaria, que nosotros creemos que sí hacemos. Ahora miren ustedes qué interesante, todas las facetas de la cultura de nosotros, sea que se vaya hacia la mente intermedia, de la cual también pues situaremos, o sea de la mente, digamos, sensual, todos los eventos son de leyes de retorno. Y nosotros, pues como una persona, no tenemos facultad ni poder de modificar esencialmente o de realizar esencialmente. Vuelvo y repito, estamos hipnotizados en la cultura en que se nos ha desarrollado. Pero veamos allá, la evolución y la involución trajeron este cuerpo hasta donde podía perfectamente establecerse y darse la revolución de la conciencia, en defecto de que nosotros no somos el hombre y de que traemos en nuestra semilla el rastro de costumbres y hábitos de la especie animal. Nos desarrollamos en una cultura que es de los 7 grandes pecados capitales. Ese nombre pecado capitales no lo puede digerir bien el entendimiento humano. Una legión de aquellas, la ira, la codicia, la lujuria, cualquiera de ellas, son unos focos, una especie de lobos
una reunión sintética de unas fuerzas antitéticas de las fuerzas de la creación que dominaron a esta máquina, que establecieron los desarrollos en que esta máquina se desenvuelve, que no tienen que ver nada con la esencia, con la conciencia, con Tao, Inri, Dios, Cristo, nada. No tiene que ver nada con mi principio divino. Justamente se apoderaron, posesionaron esta máquina y entonces sustituyeron en forma de una impostura, digamos, de una comedia espantosa que también tiene, digamos, dramas y tragedias. Posesionaron este vehículo, este cuerpo orgánico, y se estableció en este cuerpo orgánico el desarrollo de la persona. Esa persona es la reunión, la síntesis, el montaje de lo que a través de mis sentidos entra a fortalecer y alimentar la mente. A mí, si me quitan la memoria, no tengo realidad. No tengo existencia, y lo que tengo es lo que me memorizaron a mí a través de eternidades y de existencias de existencias. Esta persona que aquí está es, digamos, la que expresa una cultura de las percepciones sensoriales externas, de lo que entró a mí por los 5 sentidos, sea del orden científico, del orden filosófico, del orden artístico o del orden religioso o místico. Todo lo que aquí hay es el desarrollo de las percepciones sensoriales externas, y ese desarrollo constituyó la mente, y esa mente va a establecer lo que se llama la persona y la personalidad. Son estados psicológicos, porque todo lo que entra en mí toma forma, toma vida, toda percepción, toda sensación, toda cosa que yo deseo, que yo apetezco, que yo recibo, viene a mí y se vuelve en mí un objeto, una cosa, una persona, un animal. Digamos que de otra manera, lo externo propiamente no es tan externo, porque la vida mía yo la tengo aquí dentro de mí, y yo de dentro de mí conozco o desconozco las cosas según que las recuerde o no las recuerde. Mi vida, mi existencia aquí es la repetición de mi existencia anterior, y la anterior de la otra, y la otra de la otra. Y si yo he tenido 1.000.000 de existencias, tengo 1.000.000 de veces de repetir en cada ambiente, en cada tiempo, lo que me corresponde repetir. Ustedes dicen que la ciencia ha avanzado. La ciencia no ha avanzado. La ciencia es la misma ciencia que siempre hubo. Si ustedes estudian, por ejemplo, a Platón, o a unos 25.000 volúmenes que hay acerca de la realidad del continente Atlante, de la 4ª raza raíz que fueron los atlantes, porque nosotros somos la 5ª, la 4ª raza raíz de los atlantes. Ya después de la 3ª o 4ª subraza, se creyeron dioses, desafiaron al universo, hicieron inventos mucho más grandes y adelantos mucho más grandes de los que hoy se habla. Allá se iluminaban, se alumbraban con luz nuclear y con luz del sol. Allá tenían naves que viajaron a todo el sistema solar. Allá tenían trasplante en el orden de la ciencia médica de cerebros. Allá le ponían un elemental de la naturaleza a un robot, y ese robot era inteligente. Allá tenían pues una capacidad asombrosa en relación a nuestro tan cacareado progreso. Allá pues en la Atlántida hubo una civilización superiorísima a la nuestra actual, porque allá no se habían divorciado la ciencia de la mística,
y así pudieron avanzar hasta pues a prolongar la vida de una persona, como la llamada Jezabel, la de los tristes destinos, que fue una reina que estableció la antropofagia. Bueno, de eso podemos hablar también, pero ese no es el objeto de este tema, es una referencia a este tema. De modo que si en la Atlántida hubo pues estos, en la Lemuria no, que fue la tercera gran raza raíz, no estaba el hombre animal racional como nosotros. Allí tuvo origen el hombre animal racional, pero su origen era de los dioses. Y ya en cuanto a los dioses, a los lemures puramente, la primera y segunda subraza, eran hombres en el sentido más completo de la palabra. Eran hermafroditas perfectos, eran hombres dioses. A eso no les sucedía nada, sino que ellos determinaban las circunstancias y los eventos y las cosas. Más adelante algunos de esas civilización portentosa se degeneraron y se unieron, como ya vimos, con un tipo de animal que avanzaba mucho en la naturaleza, que daba avisos de ser un humanoide, y vino pues la mezcla de algunos de esos dioses con esos animales, y esos animales se mezclaron con otros y con otros y con otros. En todo caso, nosotros somos la síntesis, el resultado de esas mezclas, de esos resultados. Por eso nos llamamos el animal racional, porque aquí en este organismo se pudo establecer la razón. Bueno, en esto hay que ser hasta cansón, porque es muy difícil penetrar la estructura intelectual que tenemos. Así que nuestra realidad como personas no es sino la expresión de las percepciones sensoriales externas. Y las percepciones sensoriales externas son eso, externas. Son de lo que huelo, de lo que toco, de lo que veo, de lo que huelo, de lo que mi tacto me da, de lo que mi gusto me da. No son la realidad de las cosas. Son un concepto que emito de las cosas. Son un montaje, digamos, que hago de eso. El pensum que yo estudio es de lo que otros estudiaron. Así que la cultura actual no es ni mucho menos la superior. Miren ustedes cómo esta cultura se ha desviado hacia la destrucción total. Claro, los movimientos del planeta tienen que darse porque tienen que darse. El planeta Tierra cumple leyes. Y esto digamos, del apocalipsis, del cierre de la humanidad, tenemos que hablarlo. Ya dijimos en otro momento. Pero en este no, porque en este estamos estructurando qué es lo que somos. Nosotros somos, honestamente, una persona. Una persona quiere decir una entidad psicológica que se estableció en la máquina orgánica. Una entidad temporal, una entidad que no tiene nada nuevo, sino que es la repetición de la repetición de la repetidera. Aquí no hacemos sino lo que hicimos. Nuestra vida actual no es más que la vida anterior más las consecuencias. Eso está en leyes, eso no hay que pedir pruebas. Son leyes. Las leyes de retorno y de recurrencia son en toda la naturaleza, son en todo el cosmos. No existen causas sin efecto, ni efectos sin causas. ¿Por qué a esta altura de tanto desarrollo del que hablamos no ponemos las cosas en sus lugares? Total que la esencia de nosotros está en el mismo estado en que se encontraba cuando las multitudes apedreaban a Jesús el Cristo. La esencia está en el mismo nivel. Ha cambiado apenas, digamos, periféricamente, pero en su fondo, en su estado actual, no se ha expresado como le corresponde. No se puede manifestar como alma, porque no se le ha sido propicio que ella se exprese como lo que es. La esencia es la expresión del ser en nosotros, pero cuando esa esencia se unifique, se reúna, la esencia es la conciencia. La conciencia es una luz, y esa luz está atrapada en la naturaleza de mi desarrollo actual.
mi desarrollo de las percepciones sensoriales externas, mi desarrollo de los 7 pecados capitales: ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, gula, pereza, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese conjunto de desarrollos forman en mí mi persona. Eso es lo que es mi persona, un ente psicológico de el mal y para el mal, pero que aquí está el principio de donde posiblemente se dé el alma y se dé el hombre psicológico. El alma y el hombre psicológico son justamente la reunión de toda la luz en un solo eje, en un solo foco. Esa reunión se llamaría el alma. Esa reunión de esos partes de la luz atrapados en mi naturaleza de animal bestial, en mis deseos, en mis apetencias, en mis afanes, en mis temores, en mis creencias, en mis filosofías. Ese mundo que yo forjé aquí y en el cual me desenvuelvo desde cualquier nivel hasta cualquier nivel. Es decir, me refiero a los 6.500 millones de personas que estamos aquí en el tapete de la existencia del planeta Tierra. Nosotros somos personas y las personas son la reunión de los factores que se integraron y se desarrollaron atrapando, aprisionando nuestra esencia, nuestra alma, y viven de ella, de esa luz. De modo que si yo le quito la luz a esta casa, la casa queda en oscuridad. Si yo le quito la luz a las esencias, a los egos, a mis deseos, a mis apetencias, esos desaparecen, mueren, se desintegran, porque son unas energías pervertidas que no tienen realidad. Por eso se dice que somos maya, que somos ilusión. Estoy concretizando nuestro estado de persona, personas que no tenemos realidad. Somos el cúmulo de las experiencias que a través de nuestros sentidos llegan a nosotros. Somos el cúmulo de las creencias, de los preceptos, de las lecturas, digamos, clásicas, de las iglesias. Somos ahí. Aparte del inicio de la mente sensual, somos una mente que se inclinó y se expresó concretamente como una mente intermedia. En esta entidad humana hay posibilidad de 3 desarrollos de mente. La mente también son, digamos, núcleos, focos de expresión. La mente sensual, como ya la vimos, que es la causante de nuestra persona. Pero también hay la mente intermedia, que es la causante de todos aquellos que se inclinan en la fe ciega, en la creencia, en el precepto religioso, en la cosa religiosa. Esos desarrollan pues específicamente una mente intermedia, pero también existe en el proceso de la iniciación de la esencia, en ese proceso del alma, en el proceso del hombre psicológico, aparece, se abre aquí la mente interior. De esa no vamos a hablar en este instante, porque la mente interior es la que va a ser el vehículo de expresión de la conciencia superlativa del ser en el hombre. Ese es el desarrollo del hombre. Ahora estamos ubicando, situando, aclarando que nosotros no somos el hombre, somos una persona, y que esa persona es el ente psicológico que se expresa por nosotros como general, como ministro, como soldado, como agricultor, como lustrabotas, como psicólogo, como psiquiatra, como médico, como científico. Es decir, la expresión de los 6.500 millones de habitantes que estamos aquí en el planeta no es sino la expresión de la persona. Eso no tiene realidad, eso es del tiempo, nace en el tiempo y muere en el tiempo. Nosotros no tenemos posibilidad ninguna en el estado en que nos encontramos. Tendríamos que volver los ojos, volver los pasos a la esencia. Y esa esencia va a permitir, con su revolución de la conciencia de ella misma, va a permitir el desarrollo propuesto con el cambio de la forma de pensar. Va a permitir el desarrollo aquí del alma y del hombre.
El alma es un foco de poderes, dones, gracias, virtudes, facultades. El alma en sí, que es una manifestación de la esencia, no tiene que ver nada con lo que está establecido en el mundo. El alma en sí podría pues resolver todos los problemas que a la fecha tenemos, pero es imposible resolver que la humanidad llegue al estado alma, porque la naturaleza no le permite darse ese lujo. La naturaleza nos alimenta, pero también nos devora. Nosotros somos un órgano de la naturaleza en las condiciones en que estamos. La naturaleza, para poder hacer sus desarrollos de evolución e involución hasta nuestro nivel, tiene que hacer aportes. Y esos aportes que hace, justamente nos los cobra. No, aquí no se nos da nada de regalado. El aire hay que pagarlo, la comida hay que pagarlo, el hecho de existir aquí hay que pagarlo. ¿Ustedes creen que no? Es que el programa que nosotros tenemos establecido no permite verlo. Pero si nosotros miramos de otro ángulo, del lado de lo objetivo, del lado de la razón objetiva, encontramos que tiene que pagarlo. Aquí nada se nos da de regalado, todo nos cuesta. Y si no nos costara, no envejeceríamos. Si no nos costara, no enfermaríamos. Si no nos costara, pues no entraríamos en decrepitud. Si no nos costara, pues seríamos nosotros señores y reyes de la creación, que podríamos disfrutar amplia y abiertamente como es el hombre de la creación. Pero nosotros no somos nada de eso, los hechos así lo demuestran. No hay necesidad de otras demostraciones, nosotros somos la demostración de nuestro propio estado. Porque nosotros es la persona. Aquí no hay un solo hombre, aquí son personas. Volvemos a Diógenes con su lámpara buscando un hombre. Aquí estoy yo buscando también a los que quieran convertirse en hombres, a los que quieran crear su alma, es decir, integrar su alma, constituir su alma, reunirla aquí, es decir, cómo se reúne el alma. Ya vimos que eso está en el otro programa, que hay que quitarle la luz que tienen atrapado nuestro desarrollo del alma, hay que quitársela a los que la tienen se llaman el ego, el yo, el mí mismo, mi deseo, mis apetencias, mi orgullo, mi pertuberancia, es decir, todo lo que yo soy aquí, todo lo que en mí constituye la persona. Eso pues es el propósito, definir concretamente que somos una persona y que esa persona tiene una psicología y que esa psicología va a determinar el rayo característico de la personalidad de ese fulano o ese sultán. No es que esa personificación, ese fulano o ese sultán, sea un individuo. No, de relumbrón es un individuo, pero no es un individuo, no tiene realidad. Es una entidad que se personificó y se estableció en el cuerpo humano, en la máquina orgánica, que la destruyó como posibilidad humana, que le dañó sus 5 cilindros de la máquina orgánica, se los fundió, que le hizo perder aquí todos los desarrollos posibles del hombre. ¿Por qué? Porque ese es el propósito del enemigo secreto, el propósito de los 7 pecados capitales, de las 7 cabezas de legiones, es obstruir, es obstaculizar, es impedir a como quiera que sea el desarrollo del hombre, el estado hombre, porque eso atenta contra todo lo que es la naturaleza. Ese es un atropello, la naturaleza misma se opone con todas sus fuerzas a que no se le vaya de aquí ninguno de los cabritos, porque nosotros somos un órgano en la naturaleza. Mis amigos, sobre esto soy repetitivo y enfático porque es la única forma que se llega a tocar el entendimiento de alguien. Yo no voy a decir que todos entienden, contra mí se van a venir las grandes mayorías, pero tienen razón,
porque ellos están hipnotizados en el estado en que se encuentran, porque ellos son personas, porque ellos nunca han tenido un rayito de luz que les ilumine el camino de la liberación, el camino del hombre solar, el camino del hombre psicológico, el camino de la realidad de la potencia del alma, el camino de su principio divino que los conduciría pues a esos estados de maravilla, a lo que se llama pues que cuando el Cristo por ejemplo les dice a los discípulos: ya se llegó mi hora, tengo que irme, tengo que entregarme. Y ellos le dicen: ¿y cómo es posible? Y entonces, ¿nosotros qué? ¿Qué será de nosotros? Claro, todo eso es para la enseñanza, ¿no? Y el Cristo les dice: en el reino de mi Padre muchas moradas hay. Ustedes sí piensan que todos los apóstoles, que todos los seres, que la creación misma, no creo sino este puñado de criminales que estamos aquí en la tierra, y que esta creación fue para este objeto para el cual existimos. No, amigos, se desintegraría el universo, se desintegraría el sistema, el planeta, el sistema, la galaxia, el infinito. ¿Por qué? Porque la luz se alimenta con la luz. La luz brilla y resplandece con la luz. Y esa luz está esparcida en el universo entero. Y nosotros somos los portadores de una de esas luces llamada justamente la esencia. Y esa esencia es conciencia, es luz. Esa esencia y conciencia de la luz está atrapada en la naturaleza que nosotros hemos desarrollado tan bestial. Si nosotros no liberamos esa esencia, esa conciencia, de esos elementos subjetivos, de esos elementos temporales, de esos elementos relativos, de esos elementos que no tienen una realidad permanente, si no liberamos esa esencia, de acuerdo a las leyes de retorno, de recurrencia, de evolución e involución y a tantísimas leyes, esa luz sigue atrapada aquí hasta que un valiente se tome por asalto el cielo y permita acabar, reducir a polvoreda cósmica con principios que aquí hay, a esa naturaleza llamada el ego, el yo, el mí mismo, y entonces liberar la luz que va a permitir la integración de la fuerza de la luz que se llamaría el alma. Amigos, quedó definido, por último, que nosotros somos una persona, y que esa persona tiene su rayo de expresión característico, como el militar, como el marino, como el astrónomo, como el médico, como el investigador. Tiene su característica, su rayo, su preferencia, su especialización, porque una legión de él, recurrente, una legión de esa persona recurrente, vuelve sobre el terreno, vuelve a continuar en lo que siempre hizo, en otro tiempo y en otra persona, y en otro cuerpo, vuelve en otro cuerpo a continuar lo que siempre hizo, más las consecuencias evolutivas, las consecuencias de causa y efecto, vuelve a establecerse aquí, y se va a proyectar cada uno en el medio donde le corresponde de acuerdo a las leyes que producen la vida y que producen la manifestación y la muerte. Esto es muy tremendo, esto es muy extraordinario. Estamos hablando de una psicología completamente revolucionaria. No estamos hablando de un pensum de lo conocido a lo conocido. No, estamos hablando de una orientación, de un desarrollo que va de lo conocido a lo desconocido. Y eso es lo que se llama el cambio de la forma de pensar. Vamos a penetrar de lo conocido a lo desconocido. Vamos a demostrar que aquí esta es una persona y que esa persona atenta desde todos los ángulos que se mire con la creación, con lo que llaman Dios, Tao, Inri, Cristo, con lo que se conciba, con lo que se penetre, con lo que se entienda por la unidad múltiple perfecta, por el logos platónico, por el logos Quetzalcóatl. Es decir, es todo lo que proponga el desarrollo del hombre se
Esa es la naturaleza que tenemos. Se opone por naturaleza misma de su propio desarrollo. Se opone con todas sus fuerzas a que se dé la cultura del hombre, el desarrollo del hombre, a que se cambie la forma de pensar, de sentir y de actuar. Y obviamente pues esa es nuestra invitación, a que completemos, a que nos distanciemos, a que nos separemos, a que desintegremos, como lo veremos nosotros, los sistemas, los medios para lograrlo, a que liberemos a nuestra luz que está atrapada, a que liberemos nuestro principio de la esencia para poder que ella, al integrarse, nos dé la manifestación correspondiente en la luz, en la liberación. Amigos, hasta la próxima. Muchas gracias.